cuerpo, se origina de una cavidad del corazón. El corazón es un órgano que tiene 4 cavidades, ¿no? 4 cavidades que la proporción de su musculatura es distinta, ¿no? Vamos a ver que el ventrículo izquierdo, sus paredes son más gruesas cuando hagamos tórax. ¿Por qué? Porque es la que realiza mayor fuerza, ¿no? Mayor contracción y tiene que impulsar la sangre a mayor distancia, es por eso que ha desarrollado su musculatura. Bueno, del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, ¿no? Tiene porciones esta aorta, una porción pequeñita que es la aorta ascendente, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene una porción que hace una curva, un arco, el callado de la aorta, y tiene una porción pues que desciende, ¿no? La aorta descendente. Pero esta porción descendente está dividida por el diafragma. O sea, la arteria aorta atraviesa el diafragma. Vamos a ver cuando hagamos tórax de que el diafragma, que es un músculo en forma de una campana, en forma de una cúpula, ¿no? Tiene 3 orificios. El hiato esofágico. ¿Ya? No se llaman los hiatos, los orificios, los agujeros que tiene pues la arteria, el diafragma, están los hiatos, ¿no? Uno por donde pasa la comidita, el hiato esofágico. Uno por donde sube la sangrecita, el hiato cavo, el hiato venoso, ¿no? Uno por donde baja la sangrecita, el hiato aórtico. Son los 3 grandes orificios, grandes hiatos que tiene el diafragma, ¿no? Como tiene la forma de una cúpula, ¿no? Cada hiato está a niveles distintos, ¿ya? El que atraviesa la aorta está a nivel de la 12ª vértebra torácica, a nivel de T12. En cambio, cuando la atraviesa la vena cava inferior, está a nivel de T8. Y el esófago a nivel de T10. Entonces, son niveles importantes que también siempre le preguntan ¿a qué nivel atraviesa la vena cava inferior del diafragma? A nivel de T8, la 8ª vértebra torácica. ¿A qué nivel atraviesa el esófago del diafragma? A nivel de T10. ¿Y a qué nivel atraviesa la aorta del diafragma? T12. A nivel de T12. Son preguntas también que siempre se realizan, tanto en teoría como en la práctica de la universidad que sea. Son niveles que no pueden olvidarse, ¿ya? Otra cosita. Ahora, ¿quién acompaña la aorta? Porque la aorta no desciende sola. Eriofrénico, ¿no? El conducto torácico. Ajá. ¿Y qué es el conducto torácico? Un conducto ganglionar, me parece. Es el vaso linfático más grande de nuestro cuerpo. Ese va subiendo. Ese que lo que no pudo retornar la vena, lo retorna pues los vasos linfáticos. Y el vaso linfático que más se ve, y el único que se ve quizás, es el conducto torácico. Nace en una cisterna, un reservorio, por lo llaman, reservorio del kilo, reserva del Chili, ¿no? Asciende, pues atraviesa y desemboca en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Ya lo veremos cuando hagamos cuello. Bueno, ese es lo que sucede. Ahora, el esófago tampoco lo atraviesa solo el diafragma. ¿Él con quién va a atravesar? Con los nervios vagos. Los vagos, miren, es un par craneal, es el décimo, pues el más vago, porque está deambulando, está vagando, es el vagabundo. El vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior. O sea, el esófago está al centro, por delante está el vago izquierdo y por detrás el vago derecho. Esa es la disposición con la que va a atravesar el diafragma. ¿Ya? Atraviesa el diafragma. Luego, la vena cava tampoco lo atraviesa sola. Lo atraviesa pero con el frénico derecho. Es el único frénico que atraviesa el diafragma. Frénico derecho. Bueno, entonces la aorta tiene una porción ascendente, el callado aórtico o arco aórtico que está a nivel de T4, otro nivel importante, T4, la 4ª vértebra torácica. A ese nivel se encuentra el callado. A nivel de T12 atraviesa el diafragma. Y a nivel de T4, perdón, L4, a nivel de L4, la aorta se divide, es lo que nos interesa. A nivel de la 4ª vértebra lumbar, ¿no? Como está viendo acá, miren, pero ¿qué sucede? Ahí está, la aorta final tiene la forma de un bastón, ¿ya? Aquí a nivel de la 4ª vértebra lumbar se divide. ¿Y cómo sabemos que estamos a nivel de 4ª vértebra lumbar? Las crestas ilíacas se encuentran a nivel de L4. ¿Qué más se encuentra a nivel de L4? El ombligo. Miren a niveles anatómicos, el ombligo se encuentra a nivel de la 4ª vértebra lumbar. O sea, el ombligo la ilíaca y coincide también con la 4ª vértebra lumbar. A ese nivel sucede la división de la arteria aorta. Bien, esta arteria aorta, ¿en qué se va a dividir? Como está explicando acá la doctorita, la arteria aorta a nivel de la 4ª vértebra lumbar
va a dar sus dos ramas terminales Ilíaca. de la aorta, que son las ilíacas comunes, ¿no? O también llamadas ilíacas primitivas, como se llamaba antes. Las arterias ilíacas comunes y ilíacas primitivas. Y estas arterias ilíacas comunes luego se vuelven a dividir. Externa e interna. Claro, en ilíaca externa e ilíaca interna. ¿A qué nivel? A nivel de la intersección que hace la articulación lumbo-sacra y sacro-ilíaca. Y se divide. ¿En qué se divide? En ilíaca externa e ilíaca interna. Lo que nos interesa, más que nada, es ilíaca externa. ¿Y por qué nos interesa la ilíaca externa, doctora? Así es, porque es la que se va a continuar con el nombre de arteria femoral. ¿A partir de qué punto? Atraviesa el ligamento inguinal. A partir, ¿no?, de que está por detrás del ligamento inguinal. ¿Qué es el ligamento inguinal? Un ligamento. ¿No? Es la inserción distal que hace un músculo. Acá tenemos músculo. Acá hay un músculo que están así, de manera diagonal. Hay un oblicuo que va de atrás hacia adelante, como si metieran al rocío delante. El oblicuo externo. Hay otro que va así, su fibra así. El oblicuo interno. Y otro como si fuera una correa, así. El transverso. ¿De acuerdo? Son los músculos. Y hay un músculo que desciende de manera vertical. El recto anterior. A lo que tiene el cuerpo atlético se ve como si fuera una tableta de chocolate. ¿Cómo se llama ese músculo? El recto anterior. El recto anterior del abdomen. Son músculos del abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, esos músculos cierran pues la cavidad abdominal. Cierran. Porque no tenemos pues una jaula abdominal, lo que sucede con la jaula torácica, ¿no? No tenemos pues en las paredes anteriores ni laterales, no tenemos hueso. Simplemente es una cavidad muscular. Las paredes antes o laterales del abdomen es una cavidad muscular, que son los músculos que cierran pues esta cavidad. El oblicuo externo o mayor, el oblicuo interno o menor, el transverso, ¿no? Y de manera vertical el músculo recto anterior del abdomen, cierra. Bueno, entonces, como estos músculos no se pueden insertar, hacen un puente, pues se llama arco, ¿no? El arco inguinal, por la forma que tiene, mira. Por la forma que tiene, hemos visto el día de ayer en el cadáver, mira, estamos repasando. Este es el ligamento inguinal. No se olviden que el ligamento inguinal es la inserción distal del oblicuo externo o oblicuo mayor. Ya acá es un puente. ¿Y por qué hace puente? Porque por detrás tienen que salir estructuras. ¿No? Por detrás sale un músculo. ¿Qué músculo sale por detrás? El psoas ilíaco. El psoas ilíaco. ¿Qué más? ¿Qué otro músculo sale? El músculo pectíneo. ¿Qué más sale? El nervio femoral. ¿Qué más sale? La arteria femoral. ¿Qué ingresa en la arteria femoral? ¿Qué encontramos a nivel? Grupos ganglionares. Entonces, como es una zona débil de la cavidad abdominopélvica, es una zona débil, fácilmente se pueden protruir estructuras, ¿no? Y es por eso que es una zona donde se producen las hernias de tipo inguinales, ¿no? ¿En qué se diferencia? Una cosa no es lo mismo hernia inguinal que hernia crural, ¿ya? Las hernias inguinales se producen por encima del ligamento y las hernias crurales por debajo del ligamento. Es importante porque se preguntas que hacen en anatomía y preguntas que hacen en cirugía. ¿En qué se diferencia anatómicamente una hernia inguinal? Muchos piensan que esa región es la misma, no es lo mismo. Una cosa es la ingle, otra cosa es la región inguinal y la región crural. Son vecinas, así nomás. ¿Qué lo separa? El ligamento inguinal. El ligamento inguinal. Las que están por encima, hernias inguinales. Las que están por debajo, hernias crurales. Y también tiene diferencia en cuanto al sexo, porque las hernias inguinales es más frecuente en el hombre. En cambio, las hernias crurales es más frecuente en las mujercitas. ¿Ah? Otro reparo anatómico. Otra diferencia, ahora, entre hernias, hay dos tipos de hernias inguinales, las directas y las indirectas. Las directas que empujan y directamente sale, pues, que es más frecuente en los adultos. En cambio, las hernias inguinales indirectas, las que recorren con paciencia y van saliendo de poquito a poquito, en las hernias inguinales indirectas y son más frecuentes en los niños o adolescentes. Entonces, hay diferentes criterios, pues, ¿no? Eso no quiere decir pues, que no se pueda presentar en un adulto. Eso no quiere decir que no se pueda presentar en una mujer. Pero es la frecuencia, la casuística nos da, ¿ya? La diferencia que da, el porcentaje que nos da. Esa es la frecuencia. Entonces, más frecuente las hernias inguinales, ¿en quién es? En el varón. Las hernias plurales más frecuentes, ¿en quién? Mujeres.
en las mujeres. Las hernias inguinales directas es más frecuente en los varones adultos, ¿no? Y las hernias inguinales indirectas es más frecuente en Niños y adolescentes. los niños adolescentes. ¿Y por qué eso? ¿Por qué esa diferencia? Porque por ahí se encuentra un conducto, es el conducto inguinal. ¿Qué es un conducto? Es un túnel. Ya recordemos por biología que el conducto que los testículos no se formaron. No se formó un testigo embrio. ¿Ah? ¿A dónde? Con los riñones. Cerca de los riñones, en la región lumbar. En los riñones no se formaron en los riñones. Cerca, en esa región, en la región lumbar. Y poquito a poquito va descendiendo hasta alojarse pues en el escroto, ¿no? En ese trayecto, eso atraviesa el conducto inguinal y se aloja ahí en el escroto. Entonces, como es un punto débil, ¿no? Ya no se ha obliterado por completo, fácilmente, ante una fuerza que hacen los varones, entonces puede producir pues, una porción de vísceras. Hay un vacío virtual ahí. Hay un pequeño espacio, pues un conducto, pues, un conducto. Entonces fácilmente se puede procluir, ¿no? Y el varón en él ya conserva pues el cordón espermático, pasa por ahí, que está compuesto por conducto deferente, arteria espermática, arteria funicular, arteria deferencial, el plexo pampiniforme, ramas genitales del hilo hipogástrico, del hilo inguinal, el gen de estructura, todo eso cubierto como un cremaste. La cantidad de estructura que pasa por el cordón espermático. En cambio, en la mujer, ¿qué pasa por ahí? El ligamento redondo. Entonces no se olviden, ¿ya? La mujer también tiene su conducto inguinal, pero por ahí pasa el ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? Es un ligamento que hace que el útero esté así. El útero no está así paradito, el útero está echadito ¿sobre quién? Sobre la vejiga. ¿Y quién lo jala hacia adelante? El ligamento redondo. Porque el ligamento redondo va a terminar insertándose en la sínfisis del pubis y en los labios mayores. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia que existe. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que tiene el ligamento inguinal. ¿Y cuáles son las inserciones del ligamento inguinal? La espina ilíaca anterosuperior. De la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Así más o menos. Eso sería, así como está el plumón, esa es la disposición que tiene. Más o menos el ligamento inguinal. ¿Ya? Y por detrás pasa lo que les mencioné. Bueno, ya una vez que la arteria ilíaca externa atraviesa este ligamento, que es el ligamento inguinal, va a recibir el nombre de arteria femoral. Crural. Arteria femoral. Y esa arteria femoral, ¿hasta dónde se va a llamar arteria femoral, doctora? ¿Milagros? Anillo del tercer aductor. Hasta el anillo del tercer aductor. Este anillo del tercer aductor también se le conoce como el anillo de Hunter. Se escribe Hunter, ¿no? Hunter. Ya no se utiliza como le dije, pero por si acaso, ¿no? El anillo de Hunter, que es el anillo del tercer aductor o del aductor mayor. Aún dice que es un conducto, un túnel del túnel de Hunter, conducto de Hunter, ¿no? Bueno, es un anillo, ¿no? Bueno, y de ahí esta arteria femoral cambia de nombre. ¿Y cómo se le va a llamar a partir de allí? ¿Cómo se llama, doctora? Arteria poplitea. Una vez ya cuando atravesó el anillo del tercer aductor, el anillo de Hunter, ya recién se le llama arteria poplitea. Entonces, ¿qué es la arteria poplitea, doctora? Es la continuación de la femoral. Así se responde. ¿Qué es la arteria poplitea? Es la continuación de la femoral. ¿Qué es la femoral? La continuación de la ilíaca externa. ¿Qué es la ilíaca externa? Es la división de la ilíaca común. ¿Qué es la ilíaca común? La división de la aorta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya tenemos la arteria poplitea. Esa arteria poplitea, ¿hasta dónde se va a llamar poplitea? Cuando atraviesa la fosa poplitea por el sóleum. Otro anillo encuentra ahí, el anillo del sóleo. Entonces, mira, acá está, en esta maquetita nos representa el límite de la arteria poplitea. Miren, este está representando el anillo del tercer aductor. Y acá está representando el anillo del sóleo, de uña a uña. ¿Ya? Este espacio que está acá, esa nos representa, ahí está, esto nos está representando lo que es la arteria poplitea. El anillo del tercer aductor sería esto, ¿no? Y el anillo del sóleo, o sea, atraviesa el sóleo y atraviesa al músculo aductor mayor. Entonces, ese tramo del tercer aductor al sóleo es lo que se denomina arteria poplitea. Ahí está la arteria poplitea. ¿Ya? ¿Qué sucede luego? En el anillo del sóleo, ¿qué va a suceder con la arteria poplitea ya? ¿Se divide en tibiales?
Se va a dividir. Se va a dividir. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se divide la arteria poplitea? ¿Los paramilagros en qué se divide? Así es, se va a dividir en la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Ahí está, volviendo acá. Ahí está la arteria poplitea. Hemos dado zoom. La arteria poplitea, ¿en qué se divide? En tronco tibio peroneo y tibial anterior. Esta arteria tibial anterior, como su nombre lo dice, desciende por la cara anterior, pues de la tibia, como estamos viendo acá, miren. Ahí está, mira. La arteria tibial anterior es la que atraviesa esta membrana que está entre hueso y hueso. Interósea. La membrana interósea. Así como en el antebrazo existe una membrana interósea, aquí también en la pierna existe una membrana interósea. Entonces, esta es la arteria tibial anterior. Ahí está, miren la arteria. Y es cierto, miren, la arteria poplitea atraviesa el anillo del sóleo. Este pedacito es el tronco tibio peroneo, la que atraviesa la membrana es la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior desciende por la cara anterior de la tibia hasta llegar a un nivel que se llama un ligamento anular del tarso. Y de ahí ya se va a continuar con el nombre de arteria, con el nombre de arteria pedia. Arteria pedia, ¿ya? O arteria dorsal del pie. Arteria pedia o arteria dorsal del pie. Y es muy importante tomar el pulso pedio. Así como existe un pulso radial, existe el pulso pedio, que se pregunta, ¿no? ¿Quiénes forman el canal del pulso pedio? ¿No? Tienen que saber, ¿quiénes forman el triángulo carotidio? ¿Quiénes forman el canal de la arteria radial? ¿Quiénes forman el canal del pulso pedio? El canal del pulso pedio son unos tendones, ¿ya? El tendón del músculo extensor del primer dedo como el extensor común de los dedos, que lo veremos en un momento en el cadáver, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Bien, ahora, ¿qué va a suceder con el tronco tibio peroneo? Se divide en la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Esta arteria peronea progresivamente va disminuyendo, no se anastomosa con nada, tiende a desaparecer ya. A nivel del mayolo lateral ya desaparece, se hace delgadita, se hace delgada cada vez más. Se hace delgadita la arteria peronea, se hace delgadita y desaparece. Pero ¿qué sucede con la tibial posterior? Esta tibial posterior, la arteria tibial posterior, es la que se divide. Ahí está la arteria tibial posterior. Esta es la peronea tibial posterior. Se divide en la arteria plantar externa, ¿no? En la plantar interna y plantar externa. Y la plantar interna es la que se anastomosa con la arteria pedia y forman el arco plantar. Y de ahí nacen las arterias digitales, o sea, para los dedos. Y de las digitales, las colaterales de los dedos. Y llegó a su fin. Eso es lo que sucede entonces con el recorrido de las arterias, pues, del miembro inferior. Eso es lo que sucede con las arterias del miembro inferior. Ya, eso es como avanzando entonces. Pero en ese recorrido no va dejando ramas. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Entonces, la vascularización del miembro inferior prácticamente va a depender en un 70-80% de la continuidad de la ilíaca externa. Pero eso no quiere decir todo, porque hay arterias, como les mencioné el día de ayer, que nacen de ilíaca interna, que contribuyen a irrigar, pues, al miembro inferior. ¿Qué arterias de la ilíaca interna contribuyen a irrigar al miembro inferior? La obturatriz. La obturatriz. ¿Otra? Obturatriz, ¿qué otra vez? La arteria glútea superior. Glútea superior. La arteria glútea inferior o isquiática. Y también por ahí la arteria pudenda. Pero más para la región perineal, no tanto para el número. Pero básicamente, entonces miren, esa han nacido, miren, esta es la arteria ilíaca externa, ilíaca interna. ¿Ya? Ahí tenemos ahí, ilíaca externa, ilíaca interna. La ilíaca interna o hipogástrica de un tronco anterior, un tronco posterior. Del tronco posterior nace la arteria iliolumbar, nacen las sacras laterales, miren, negro para el sacro. Y la arteria glútea superior, ahí está la glútea superior. ¿Ya?
Y del tronco anterior nace la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la vesical superior, la vesical inferior, la hemorroidal o rectal, nace la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior o isquiática. Entonces, 3 arterias básicamente que nacen de la ilíaca interna van a contribuir en la vascularización de miembros inferior, que son la arteria glútea superior y la arteria isquiática. Glútea superior y la arteria glútea inferior o isquiática. ¿De acuerdo? Glútea superior, glútea inferior, isquiática. Y de ahí nace pues la arteria obturatriz también. ¿Ya? Son las que nacen.